¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos nuevamente frente a todos ustedes, como lo venimos haciendo desde hace 32 años en forma ininterrumpida, ahora por Somos Uno, por Norte Grande Federal y por Giga Rey, a través de ellos en todas las localidades del interior de la provincia del Chaco. Y nadie desconoce que la justicia es uno de los pivotes para el mantenimiento de la democracia. Pero también es cierto que se necesita alguna forma de contralor para la administración de justicia que ejercen los jueces. Esto es absolutamente necesario para que los juicios y las sentencias lleguen en forma justiciera a quien la necesite y no termine beneficiando, en muchos casos, a unos pícaros que hacen uso de esta actitud que termina erosionando la mala imagen que tiene el Poder Judicial en la República Argentina. Y dicen, leyendo algunos entendidos, que debiera de haber alguna entidad, alguna institución que permitiera que los ciudadanos fueran a emitir sus opiniones y por donde los jueces, de una u otra manera, pudieran explicar algunas de las sentencias con un lenguaje sencillo que todo el mundo entendiera. Pero bueno, esto no existe, es muy difícil de llegar a una instancia de estas características. De todas maneras, los poderes son independientes, todos sabemos que son independientes y es absolutamente necesario que así sea porque, bueno, esto es el resultado de un sistema republicano. Pero cuidado, que la independencia no signifique un privilegio para los jueces que tienen que repartir justicias cuando debiera de ser una garantía constitucional de todos los ciudadanos. Y en estos últimos tiempos hemos visto la actitud de algunos jueces, yo me anoté algunos nombres para no olvidarme, quizá el ícono de todo esto sea, se recuerdan ustedes, Joe Arvide, cargado de alhajas, enriquecido, mediático, que venía periódicamente a la provincia del Chaco, que trascendió por todos los medios las actitudes que él tenía y la convivencia que había con los poderes de turno. Feiler, otro candidato enriquecido, también conectados con los poderes de turno. Tenemos a Bonadío, que fue la representación de la relación entre el gobierno de Macri con la justicia. Geminiani, otro más que ostentaba lujo, mansiones de lujos, enriquecido, también relacionado con los poderes de turno. Y por último, esta jueza, que nadie dejó de enterarse, esta McIntosh, que hizo del juicio a Maradona una película para usufructuar, ¿no es cierto?, con una serie que quería hacer de lo que estaba haciendo verdaderamente bochornoso. Y por último, algunos comentarios que hace una jueza de reconocida reputación, como es Servini Cubría, donde pone en alguna medida en tela de juicio la sentencia que se ha dado a la a la expresidenta de la Nación, donde dice que esto es más que un resultado político que una sentencia valedera, con lo cual ahí está poniendo no solo en tela de juicio una sentencia que motiva más aún la fractura que hay entre todos los argentinos y está diciendo, bueno, cuidado, ¿qué pasó con todo esto? A nosotros nos pareció, después de ver todas estas cosas que están pasando y de un poder que cada vez está más desgastado porque está entre los más bajos calificados en cuando vamos a hacer evaluaciones a la gente que piensan de la justicia, que debiera ser todo lo contrario porque, como dije, es la consolidación propia de la democracia, pero no está siendo así. Y nos pareció más que interesante invitar a hombres de derecho, no solo para generar un debate, sino para conocer la opinión que tienen de esta realidad que nos toca vivir todos los argentinos, porque estábamos en Guatemala y estamos cada vez en Guatepeor, y no salimos adelante. De manera, yo voy a iniciar este programa con quienes nos acompañan. ¿Quién quiere arrancar? Urturi. Bueno, lo tenemos al doctor Urturi, que está representando también al Consejo. ¿Consejo o colegio? Yo siempre No. En realidad, en el Consejo de la Magistratura represento a todos los abogados y abogadas obvio, de la primera pero además circunscripción. estás en el Consejo de Abogados o Colegio de Abogados. Claro, fui presidente del Consejo de Abogados durante varios años. El Consejo de la Magistratura, teóricamente, tendría que ser la entidad que califica, juzga, separa y pone a los jueces, pero me parece que no está siendo así, ¿no? No, sí, la verdad es que acá hay que diferenciar primero el fenómeno que se da en Comodoro Pi con todos estos jueces que enunciaste, que verdaderamente en muchos casos es vergonzoso, jueces, fiscales, y que tiene que ver con la forma perversa en que se designan esos jueces y fiscales, que es siempre de la mano del presidente de turno.
Y en eso es algo que la verdad que lo diferencia el Chaco desde su génesis. Nuestra constitución, una constitución de avanzada, previó la constitución de un consejo de la magistratura donde nadie tiene el poder absoluto. En el Chaco es la única provincia donde el gobernador no elige al juez ni a los ministros. Tiene dos representantes, o un representante en realidad en el Consejo de la Magistratura, que es el ministro de Justicia o equivalente, un diputado por el oficialismo, por eso digo dos representantes por el oficialismo, hay un diputado por la oposición, dos abogados, uno por la capital, otro por el interior, dos jueces, un ministro y un juez. Es decir, que nadie tiene, primero, esos 4 votos que se requieren para designar y proponer un juez. Y digo designar, en realidad, porque una vez que el Consejo de la Magistratura decide quién va a ser juez, jueza, fiscal, ministro del superior, no puede hacer nada ni el gobernador ni el Superior Tribunal de Justicia. Lo tienen que designar dentro de los 10 días. Y también se requiere esa mayoría calificada de 5, es decir, de 5 miembros, para suspender y eventualmente destituir un magistrado. Y esto es algo que está pasando en el Chaco. De hecho, este próximo martes tenemos un jury a un juez del interior. Hace poco tuvimos otro jury a una jueza civil y comercial de aquí de la capital. El año pasado hubo otro con una jueza de Villa Ángela. En ambos casos fueron exoneradas, ¿no es cierto? Fueron encontradas culpables y a partir de ahí separadas del cargo, en un caso inclusive con inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años. Entonces, esto es lo que nos diferencia y que hace un poco más a la transparencia en lo que tiene que ver con el Poder Judicial del Chaco. Acá también hay que destacar lo que se conoció en su momento como el proyecto Ley Saife, que tuvo que ver con que una vez que se admite la acusación contra un juez o un funcionario judicial sujeto a este jurado de enjuiciamiento y es suspendido, no puede renunciar. Ha pasado en el Chaco antes que cuando el juez veía que se le venía mal a la mano, renunciaba y se acogía a la jubilación. Bueno, a partir de esta reforma se estableció en el Chaco que una vez que es admitido se tiene que llegar hasta el veredicto, ya sea, ¿no es cierto?, de culpabilidad o inocencia, en lo que es el marco de un juicio político, que no es lo mismo que un juicio común. Es decir, aquí no se requiere esa certeza o esa que se requiere más allá de toda duda razonable para condenar a un ciudadano o una ciudadana, sino que basta con que verdaderamente se ponga en serias dudas el comportamiento del magistrado, que tiene que tener ese decoro que tiene que tener como magistrado, y si no, se lo expulsa. Ahora, el título del programa, ¿quién juzga a los jueces? ¿Qué acceso tiene la ciudadanía común, ¿no es cierto?, cuando los veredictos que dan los jueces siempre estuvo encapsulado entre 4 paredes? Hasta tenemos esa formación cultural, los jueces deciden entre 4 paredes. Bueno, en realidad las personas tienen a sus abogados. Ninguna persona puede, esa es una de las máximas garantías que tiene el proceso judicial. Ninguna persona está sola frente al juez. Es obligatorio el patrocinio letrado y por tanto tiene asistencia jurídica. Y esto es muy importante resaltarlo. Antes de llegar a juzgar el mal desempeño de un juez o de una jueza, hay recursos y remedios procesales previstos, que son muchos, ¿no? Nadie se queda con una sola sentencia, mucho menos en el ámbito penal donde la doble instancia es una garantía constitucional y convencional. Con lo cual, cualquier decisión judicial está sometida a la crítica de la otra parte con la que yo litigo, luego la revisión de la segunda instancia y hasta hay una tercera instancia que es el Superior Tribunal y uno puede acceder, esto es muy extraordinario, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con lo cual, las decisiones judiciales en realidad están sometidas a mucha revisión, mucho control y sobre todo mucha crítica. Si usted me pregunta fuera del proceso judicial, ¿dónde pueden acudir las personas? Están los colegios públicos de abogados, donde hay colegios públicos, y las asociaciones profesionales en el caso de la provincia del Chaco, que también podemos recibir, y recibimos de hecho esos reclamos y estamos legitimados para promover la denuncia ante el Consejo de la Magistratura. Con lo cual, canales hay y hay muchos. Repasando las denuncias que se hacen y estadística de Buenos Aires, algunas destacaban que el 90% de las denuncias que se hacen por mala administración de justicia no son sancionadas. Bueno, eso creo que hay que desmenuzar un poco, ¿no? Fíjese que en la reforma de 1994 se sacó a la Cámara de Diputados y al Senado de la Nación la competencia para juzgar a los magistrados inferiores, porque lo cierto es que no se juzgaba a ningún juez federal, porque era muy difícil alcanzar los 2/3 que prevé la Constitución para juzgar a los jueces inferiores. Se creó dos órganos específicos, el Consejo de la Magistratura de la Nación y el Jurado de Enjuiciamiento de la Nación. Esto incrementó el procesamiento de esas denuncias en el ámbito federal
federal. Coincido con usted que todavía es insuficiente, Sí, ¿no? pero allí yo me pregunto, y me pregunto como litigante esto, ¿cuántas de esas denuncias no tienen que ver con algo que es difícil de entender? Y es que siempre hay alguien que sale ofendido o perjudicado o enojado por una decisión judicial. Seguramente Entonces, que son muchas. Esa diferencia hay que hacerla, ¿no? La discrepancia entre lo que es conforme a derecho y no me gusta o me perjudica y lo que en realidad es contrario a derecho, implica ignorancia del derecho o un abuso judicial. Yo entiendo que deben de ser muchas, pero hay muchas que son verdad. Sí, sin duda. Y otra cosa que yo quiero sumar acá, me parece Y también... ante una situación como esto, seguramente el ciudadano está mucho más indefenso que un magistrado. Es cierto eso, tiene menos posibilidades de defenderse, pero insisto, hay muchas instancias. La de los remedios procesales es muy importante. A esa revisión de decisión no se somete ninguno de los otros poderes del Estado. El presidente emite un decreto y a mí me queda ir a la justicia. El Congreso emite una ley, sanciona una ley, me queda ir a la justicia. El juez dicta una sentencia y a mí me queda la instancia de la revisión ante la Cámara y luego la del Superior Tribunal. Yo creo sí, esto me parece que es algo que también tenemos que tener en cuenta los abogados, me parece que hay mucha crítica hacia el funcionamiento del Poder Judicial porque hay mucha expectativa hacia lo que el Poder Judicial tiene que darle y sobre todo hay mucha expectativa de decencia en el Poder Judicial porque ellos administran justicia. Entonces creo que hay una distancia entre lo que se da y lo que se logra que profundiza estos reclamos sociales. Al respecto, cuando él habla de administración judicial, la última instancia que tiene un ciudadano para acogerse a un derecho es requerir a la justicia. La justicia está lerda, es una tortuga. Entonces cuando decimos, ¿no es cierto?, de que por qué la imagen que tiene la justicia es tan pobre, porque no da los resultados que tiene que dar, porque un tipo ante un problema lo que quiere es una solución, cuanto más rápida mejor, pero en la justicia, ¿viste?, es una tortuga de 4 patas, ¿viste?, y después se quejan, ¿no?, la gente nos castiga, la gente piensa mal y todo lo demás. Bueno, pues es así. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un temazo desde la política. Sin ninguna duda. Que venimos, porque después te voy a hacer algunas preguntas sobre la política. Desde la política que venimos realmente viendo cómo la sociedad genera tanta demanda desde la política hacia la política. Estamos hablando de ejecutivo, legislativo, sus diputados, sus presidentes, sus concejales, sus representantes de todas sus instancias. El Poder Judicial se desvanece en esa discusión a la hora del reclamo sobre sus competencias o su jurisdicción. A ver, mucha gente cree que es instancia del Ejecutivo resolver un problema de un corte de calle. Sin embargo, es la justicia. Es la justicia la que debe intervenir. Pero también la hacen, lo que pasa es que no le dan bola. La justicia no es que no le dan bola. Yo he estado en cortes de ruta donde el Ministerio del Interior no daba la orden porque la justicia nos decía que abrieran el corte de ruta. Entonces... Bueno, ¿quién tiene la culpa? Es la justicia la que tiene la jurisdicción sobre esas determinaciones y funciones. La policía, que es parte del Ejecutivo, nacional y provincial, vamos a determinarlo, es ayudante de la justicia y tiene la obligación de seguir las instrucciones de la justicia. Por eso creo que hay mucho desconocimiento respecto de lo que pasa, de lo que hacen los jueces, pero me quiero puntualizar en la desconfianza. Realmente la desconfianza que hoy tenemos en las definiciones, no por la definición en sí misma, que probablemente sea la última instancia que toma el juez, sino el retraso, el aletargamiento, la verdad que la falta de sincronía muchas veces o de concordancia de unas decisiones del mismo juez con otras decisiones del mismo juez, que vos decís, misma situación, tienen que tener un mismo resultado. En muchas decisiones judiciales hoy estamos viendo que antes tomaban ciertas decisiones, ahora toman distintas determinaciones. Pero yo creo que lo peor de todo, y la verdad que me fijo en eso, es el retraso en la determinación de la justicia sobre la situación de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que toman la definición costosa. La verdad que uno va a la justicia cuando está embroncado, cuando ya no tiene otro recurso, cuando ya no tiene otra manera de resolver, cuando ya no encuentra respuesta, va a la justicia y un juicio puede tardar años. Si el abogado de la otra parte es hábil, y hasta que tengas nietos. Bueno, yo creo que esto, y ahí ¿quién juzga esto, digamos? Porque ahí el retraso, el aletargamiento, bueno, la ciudadanía tomó una definición, esto que decías vos, hoy la mayoría hace una encuesta, el 90% de la justicia está cuestionada
pero no hay manera de hacer una... A ver, la política, y ahí voy de nuevo, porque en la República funcionan 3 poderes. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Raúl quiere llevarnos a la política, pero en el segundo ¿Cuándo el poder legislativo o el poder ejecutivo van a tomar la definición de ir a hacer la persecución correspondiente, y lo hablo de buena manera, hacia los órganos judiciales que tienen que hacerlo sin que la justicia diga, van en contra de mis determinaciones? No funciona así, porque los jueces hoy sobre la política definen, y está muy bien muchas veces, otras no. Porque sigue siendo la última instancia. Totalmente. Pero bueno, creo que esta discusión la tiene que dar Argentina, por eso te felicito, Jorge, este programa es fantástico. Hay que dar estas discusiones, claro que sí. Hay que conocer quiénes son nuestros jueces, quiénes son nuestros jueces del Superior Tribunal, quiénes son los jueces de primera instancia, de Cámara, que terminan decidiendo sobre el tiempo que una decisión judicial va a afectar la vida cotidiana de cada uno de los ciudadanos, sobre la propiedad, sobre su trabajo, sobre su familia, y no es individual el tema, porque cuando a vos no te definen un divorcio, que parece muy familiar, en realidad hay toda una comunidad que se ve afectada o porque al pibe no le están dando el alimento, o porque al otro familiar que le corresponde parte de la herencia no le está llegando, o que la división de un terreno, la que debería hacer la justicia, no la está haciendo. Bueno, todo este tipo de discusiones me parece son muy buenas, que empecemos a darla y a reconocer quiénes son los que hacen el retraso de esta situación, que muchas veces, y la gran mayoría, no son los abogados, son los mismos jueces o quienes deben encargarse de la investigación de este tema. Correcto, bueno, en algunos casos son los jueces y en otros los retrasos depende de la habilidad del abogado querellante o el que no es querellante, ¿no es cierto? Porque ante una situación que tiene que resolver un juez, todas las instancias que se suceden antes de llegar a un juicio son muchísimas. Y si el abogado de la otra parte es habilidoso, y la sigue llevando. Y muchas causas han prescripto por la habilidad de uno, o por el cansancio del otro, o por falta de dinero para mantener el abogado. Porque debe ser la única profesión que un abogado gana cuando pierde. Yo no conozco ningún otro que gane cuando pierde. A ustedes los jueces les regalan los honorarios, pero si yo escúchame, este abogado no me defendió, perdí, le tengo que pagar. ¿Cómo es la historia? Y exactamente, justamente nosotros por eso tenemos la ley de honorarios, ¿no? Porque claro, muchas veces el abogado tiene que asesorar a su cliente sobre un juicio, ¿no? Y también es muy importante el tema que tocaste de otras instancias. Debería haber una mediación obligatoria en todas las instancias para no llegar a un juicio costoso. El abogado trabaja, por lo tanto, gane o pierda, tiene que cobrar sus honorarios porque es así. Y con respecto a lo otro que estaban hablando, el tema quién juzga a los jueces, ¿no? Toda la ciudadanía. En principio, primero la conciencia de cada juez que hoy está como magistrado. Segundo, el ciudadano, como dijo el doctor. El ciudadano, ¿por qué? Porque tiene todas las herramientas, acá no estamos colegiados, por lo tanto, el ciudadano tiene todas las herramientas, no solamente los colegios como mencionó él, sino también a todos los abogados, a todas las asociaciones que nuclean abogados, y ir a donde corresponde, iniciar la denuncia con patrocinio letrado y garantizar también el derecho de defensa de estos jueces, ¿no? Así que acá, y cuestión del retardo de justicia es otro tema, y hay mucho retardo de justicia. Muchísimo retardo de justicia. Ese es el reclamo más latente de la gente, es decir, no hay celeridad. Lo que él dijo, por ejemplo, en la adopción, en la... divorcio, en el divorcio, alimentos, las cosas comunes, las cuestiones de familia. Sí, en lo que tienen que darle dinero, no me sale el nombre. Alimentos. En alimentos. En alimentos. Y van y siguen y la patean para adelante, y viene un tipo y puso un escritito ahí y corre autos, como dicen ustedes, y ahí la van llevando y de pronto una pobre mujer que necesita la guita para mantener a su hijo, con un tipo que tiene guita y no le pasa solo por hacerle daño a la mujer, y ahí la van llevando. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo funciona esto? Yo sé que están desbordados, que faltan instalaciones, que falta gente y todo lo demás, eso hay que reconocerlo, ¿no es cierto? Muchos jueces están desbordados. Pero aún así se tendrían que arbitrar los medios para que esto funcione como corresponde. Acá hay dos discusiones que se deberían dar. Uno, los jueces, ¿cuántos años podrían durar en sus mandatos, por decirlo de alguna manera? Porque bueno, hoy por hoy 75, se eternizan...
digamos, En el Chaco 70. se atornillan en sus Ahora. sillas Desde y 194. la verdad que es una discusión que nos deberíamos dar por la transparencia, por la independencia, y otra discusión es sobre, digamos, la justicia necesita también acompañamiento del Poder Ejecutivo, porque necesita fondos. Pero no mucho, porque cuando se pone el Poder Ejecutivo sonamos. Ya. Ahí, sí, eso lo vamos a dejar para después. Pero cuando se pone, porque el Poder Ejecutivo, bueno, no lo vamos a dejar para el segundo Porque bloque. imagínense los No lo dejemos porque se está metiendo bastante últimamente Los y pocos- creo que es parte de la Por eso te digo. discusión. En las cuestiones de familia, los pocos juzgados de familia que hay, para la cantidad de problemática que hay Sí, en las claro. familias hoy en día. Civiles triplicamos con respecto a los juzgados de familia. Entonces ahí hay que ver eso. Y sostener económicamente más juzgado tiene que ver ya con las políticas públicas de un gobierno. De todas maneras, los jueces tienen que operar con lo que tienen. ¿Por qué? Porque los jueces han seguido una carrera judicial con lo cual se acogen a lo que hay y a las limitaciones que tienen. Y deberían de arbitrar los medios para que las cosas sean más rápidas. Bueno, por eso yo lo que sí te garantizo, Jorge, es que toda denuncia que ingresa con el patrocinio, como referían bien hoy los colegas, es analizada por el jurado de enjuiciamiento le van a dar del Consejo de la tratamiento. Magistratura, se le da tratamiento a todas. En muchos casos, como bien refería hoy Miguel, tienen que ver por ahí con disconformidad con la resolución del juez. Entonces, Claro. eso es algo que ya Busto Fierro lo marcó a partir de... Bueno, ahí tiene otras instancias. Exacto. O sea, el jurado, o sea, a un No está juez... conforme al Superior Exacto, Tribunal de a un juez no Justicia, se lo bueno. puede molestar por lo que dice su sentencia, No, en tanto y en de cuanto acuerdo, no sea de acuerdo. contradictoria o no haya atrás alguna cuestión vinculada a algún delito, ¿no es cierto? Prevaricato, cohecho, lo que fuere. Pero después tiene que tener esa tranquilidad de que el juez puede fallar mientras lo haga fundadamente, y que si uno no está de acuerdo, para eso está la vía de revisión, porque imagínate que a mí no me gusta que esta jueza, por ejemplo, no permite que los padres vean a los hijos, o que al revés permite que los padres vean. El juez o la jueza tiene que poder fallar en función de lo que le traen las partes. Y ahí por ahí sí también hay un mea culpa. Yo creo que la mayoría de los abogados y abogadas somos pacificadores, tratamos de llegar a un acuerdo. Pero por ahí el cliente a uno le pide que dilate esto que vos referías, que es algo que por ahí sí no se da tanto en penal, porque en penal la investigación la lleva el Ministerio Público. Pero en los procesos civiles hay un poco esta cuestión de algunos chicaneros, ¿no es cierto?, como se dice, pero que bueno, son parte de las reglas del juego, y ahí es donde el juez tiene que cumplir ese rol de director del proceso y bueno, Por eso tratar de llevarlo con la celeridad Pocos que tiene. abogados que hacen ese tipo de chicaneos en las instancias civiles. Ah, bueno. Por eso la justicia tiene una venda, ¿no es cierto?, para que sea justiciera, ¿no es cierto?, la sentencia. Pero si hay algo, ya estamos terminando este primer bloque, pero algo que sí generalmente se cuestiona, por ejemplo, es la libertad. Algunos reos que salen de la cárcel y terminan cometiendo asesinatos, delitos, cuando no hay apoyo psicológico suficiente, que se justifican que los hubo, que le dijeron, que no le dijeron. En el Chaco hubo muchos casos, uno de Tatiana, por ejemplo, que me acuerdo ahora, y tantos otros, ¿no es cierto? ¿Qué cargo? Porque yo no he visto que lo hayan cuestionado a los jueces que dejaron en libertad a estos tipos que salieron a matar a la calle, ¿eh? Es difícil, yo no sé si la reincidencia les haría cargo a los jueces. Sí me parece que hay otros mecanismos para controlar, por varias cosas que dijo el doctor recién. A ver, la relación que tienen ciertos jueces con cierta casta política. Doctor, y creo que él se política. refiere a los beneficios que tienen cuando están cumpliendo la condena y tienen el beneficio de salir antes, digamos. Creo que a eso se refiere. No, que los dejaron. Sí, bueno, o sea, También. siempre Parte del Eso es proceso, más grave, digamos. todo, Depende. pero es el proceso. Es parte del proceso, por eso. Yo no sé si yo los cargaría por las consecuencias de los... obviamente que a cada uno le toca distinto, pero lo cierto es que a los jueces sí hay que controlarlos. A ver, hoy hablábamos antes de entrar esto de la declaración jurada que presenten los jueces, sería muy bueno, un buen mecanismo de control para ver qué relaciones tiene o qué no relaciones no los debería jueces tener. se manifiestan a través de su sentencia. Bueno. Y el resto, Claro. ¿no es cierto?, traigamos no hay la guitarra. ningún ¿viste? control, esto de enriquecimiento de los jueces o no enriquecimiento, me parece que es un paso interesante. La periodicidad de sus mandatos, yo creo que es algo que hay que evaluar. Sí. No sé si hasta de por vida como te toca hoy, yo creo que es una discusión que hay que dar. 10 años en algunos países, 7 años en algunas provincias.
pero realmente estas cosas hay que discutirlas. Esto de casta que vos dijiste, no sé si lo dijiste al aire o no, antes de empezar, de los reyes que con sangre azul, ya no existe en nuestro país hace demasiados años. Y realmente hoy estamos viendo un poder judicial. En algunos casos vemos muy buenos jueces, en otros casos vemos muy malos jueces, de acuerdo a lo que uno sea objetivo o subjetivamente de la percepción que tiene, pero la realidad es que está cuestionado el sistema y la ciudadanía lo tiene que poder discutir. La ciudadanía, la política, los medios de comunicación. Por eso lo trajimos. Con responsabilidad y obviamente dar un debate que permita visibilizar un problema que estamos teniendo en la actualidad y que nos permita resolverlo con cautela, a derecho, con los órganos que correspondan, pero ver de qué manera se resuelven los problemas de la ciudadanía. Y con justa justicia. Que vaya a redundancia. Vamos a un corte y volvemos en un minutito. Hacerle un cantero por lo menos unas estacas. ¿Cuánto el espesor? 18. ¿Dónde está 18? De hormigón. NBCH es el banco que está presente para acompañar el crecimiento y el desarrollo. Estamos en cada proyecto, en cada historia y en cada paso. Conócenos en www.nbch.com.ar. NBCH. Este es tu banco. Vení a Casinos Gala y viví tu día de suerte. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení al color con Alba, en Labia Pinturas. Te invitamos a conocer nuestro nuevo Blue Store de Avenida Castelli 475 y como siempre en nuestros locales de 25 de mayo 768, Bedia 86 y 9 de julio 1800. Envíos al interior. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. La Quebrada, lo más en todo. Fiambres, lácteos, panificados, aceites, comestibles. El mejor precio de resistencia. Del proveedor al consumidor. No lo dude, La Quebrada, el mejor. Avenida Edison 1350. Anunciamos Ahora Más Campo. Un plan integral de 11 programas que alivia, asiste y protege al campo. Más de 4.000 productores asistidos con más de 7.000 millones de inversión. Estamos cerca del campo y vamos por más. Gobierno del Chaco, Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible. Unicobros es la solución para comercios, profesionales y emprendedores. Una herramienta segura y accesible para vender y crecer. Simple, sin complicaciones. Encontranos en www.unicobros.com.ar. ¿Qué son los centros de contención? Son centros de asistencia y contención a personas en situación de calle, habilitados para brindar abrigo y acompañamiento profesional. Si usted conoce o ve a alguien que necesita ayuda, puede comunicarse de forma inmediata en los siguientes números: 3624 337439 o 3624 336377. Gobierno del Chaco, Ministerio de Desarrollo Humano. Bien, ya estamos en el segundo bloque. Una de las preguntas que me está picando es ¿cómo se evalúa la conducta de un juez? ¿Quién la evalúa y cómo la evalúan? Porque convengamos de que nosotros no tenemos el conocimiento suficiente. Los ciudadanos podemos hacer reclamos y formular quejas y pedir sanciones, pero no tenemos la esencia para poderlo hacer porque no somos profesionales, no somos hombres del derecho. Ahora,
ustedes, ¿cómo evalúan la conducta de un juez y qué hacen en consecuencia? Bueno, esa es la tarea más difícil que tienen los órganos de enjuiciamiento, juzgar a los que juzgan. Si la tarea de juzgar es delicada y tiene que ser imparcial y equitativa, juzgar a esos jueces para que ese juicio no sea un mecanismo de presión o de condicionamiento es muy delicado. Las causales están enunciadas en la Constitución, se engloban en el mal desempeño, el delito en el ejercicio de las funciones o los crímenes comunes. La Constitución de la provincia del Chaco agrega otras, como la ignorancia del derecho, también el retardo, con lo cual son parámetros objetivos que luego hay que llenarlos con hechos, y ahí estamos a la prudencia de los hombres y mujeres que componen los órganos de enjuiciamiento, y más que a esa prudencia, al diseño institucional, que yo creo que en la provincia del Chaco es acertado. Nosotros tenemos un Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento muy equilibrado. Esto es, no hay un predominio del sector político. Sí, es vanguardista el Chaco en muchas cosas. No solamente es pionero en la institución, Consejo de la Magistratura, sino además en el diseño. Esto es, tiene juicios por jurado, por ejemplo, ¿no? Claro, pero además de eso, el Consejo de la Magistratura está bien diseñado porque no hay predominio del sector político, y además hace falta 5 de 7 miembros para poder acusarlo y luego enjuiciarlo. Esa valoración está sujeta a la prudencia de esas personas que tienen además procedencias distintas, políticos, jueces, abogados, y fundamentalmente a la argumentación que es la piedra de toque del derecho, es decir, la forma de expresar las razones a partir de las cuales esos hechos demuestran ante la sociedad que hay hechos suficientes como para enjuiciarlo, depende de esa argumentación. Ahora, ¿cómo ustedes llevan adelante una denuncia de estas características cuando están enjuiciando a un colega? Y ahí empiezan los intereses, la connivencia, las relaciones. Y en provincias tan chicas como esta, donde todos nos conocemos, dice, che, ¿cómo me vas a hacer una...? Che, y esto es así, no nos podemos marginar de esas actitudes amistosas y de todo lo demás. ¿Qué es lo que prevalece ahí? Bueno, si hubiera amistad, tendría que haber inmediatamente, están los institutos de la excusación y la recusación. Pero no, uno lo que toma en cuenta sí, porque a partir de que se admite la acusación contra un magistrado, contra un fiscal o contra un defensor, el mismo queda suspendido, ¿no es cierto? Entonces, tiene que haber por lo menos cruzar un umbral en esa duda que todavía tiene que haber. Es decir, hoy te decía, no tiene que haber certeza para condenarlo, menos aún para admitir la acusación. Pero sí yo creo que el umbral tiene que estar dado por el análisis de que lo que se está juzgando verdaderamente es ese mal desempeño. No la sentencia, no la forma en que falló, porque para eso están las instancias recursivas, como bien decía hoy Miguel, ¿no es cierto?, que lo tiene el Poder Judicial que no tiene otros poderes. O sea, yo no estoy de acuerdo, el abogado, para eso está la apelación, para eso está el recurso de apelación, los recursos ordinarios, los recursos extraordinarios. Ahora, cuando uno ve que el juez estuvo incurso en un mal desempeño, bueno, está la admisión a partir de ahí con esa... Ahora, pero no está implícito en el desempeño la sentencia, sino ¿cómo lo juzgás a un juez? Bueno, no, pero es que la sentencia muchas veces es revocada. De hecho, hay sentencia de la Corte, inclusive, más allá de que uno dice que no hay una cuarta instancia... Pero hay sentencia que no es para echarlos, hay que sacarlo colgado a una soga un día a algunos jueces. Disculpame la vulgaridad con que lo estoy diciendo, pero sí. Estos hechos de dejar en libertad criminales que salieron y mataron... ¿Viste? Y vos decís, ¿cómo es posible cuando un tipo con 2 dedos de frente ya lo califica y un juez que se supone que es un tipo preparado, intelectualmente formado, deja en libertad a un tipo que los psicólogos le están diciendo que no está preparado para estar en libertad y para incorporarse en la sociedad y lo dejan y hacen caso omiso de esas opiniones profesionales y lo dejan en libertad? Acá pasó. Sí, sí. Yo creo que tengo entendido que el juez ese fue... luego sometido a un jury, era un juez creo que de la provincia de Buenos Aires, en el caso de Tatiana, no recuerdo el nombre. Pero más allá de eso, como bien decía hoy también nuestro diputado, nuestro parlamentario, hay que tener presente que por ahí el juez lo que está haciendo ahí es aplicar el derecho y que la persona condenada sigue siendo persona más allá de haber sido encontrado por delito y que hay un proceso que el Congreso estableció en lo que tiene que ver con la ley de ejecución de la pena, que es progresivo y que ahora tiene que tener el ok de los institutos criminológicos que forman parte de los servicios penitenciarios. Correcto. Ahora, el juez opera en función de la ley. La ley se creó para satisfacer las necesidades de un pueblo. ¿Y qué pasa con el sentido común para leer la ley y operar en consecuencia?
No, bueno, no. Porque es la lectura que le da el juez a la ley, ¿o no? Y ahí es donde empiezan a litigar ustedes. No, yo si hay algo que le tengo miedo es algo que usted dice, un juez que juzgue con el sentido común y no con la ley y el derecho. Me parece que la libertad de todos nosotros estaría en juego si el juez prescinde del derecho de los hechos y la prueba que tiene en la causa y juzga para darle a la sociedad la tranquilidad de que metió preso a alguien o que el culpable está identificado. Yo, de la misma manera que él califica en función de las herramientas que tiene y lo que la ley dice, también tiene que tener sentido común. Por ejemplo, para los casos como que yo cité. Pero el juez no está, de vuelta, el juez no está solo. En el caso penal tiene al fiscal, tiene eventualmente al querellante, tiene control. Pero una vez que emitió sentencia, la emitió. Tiene al fiscal que apela. Por eso digo, me parece que a veces cuando vemos una sentencia judicial que consideramos absolutamente infundada, tiene que ver con la distancia que tenemos del expediente. El expediente es lo único que el juez puede ver para analizar la culpabilidad de una persona. Si la encontró inocente cuando el pueblo clamaba por su culpabilidad, yo confío en que un juez valiente, que se atrevió incluso a sobreponerse a esa presión y con las pruebas lo declaró inocente. Y aparte, si no, se politiza la cosa. No, aparte, ahí es donde juega un rol fundamental. Fíjate vos que hablas del sentido común, el juicio por jurados. Hace no mucho tiempo, el juicio por jurados se encontró inocente a los policías en el caso Ponce León, que yo no sé si un tribunal de jueces hubiera fallado de la misma forma. Y sin embargo, acá fueron los 12 miembros del jurado. Claro. Y también los 12 miembros del jurado ahora dijeron que no había suficiente prueba para condenar al chino, el caso de Sáez Peña. Y bueno, ahí es donde uno tiene que empezar a ver cuáles son las habilidades que tiene el Estado a través de su representante, que es el Ministerio Público, y por otro lado está la defensa. Ahora, ahí sí puede uno decir esto que vos referís al sentido común, que es cuando es el jurado que está juzgando sobre los hechos, no sobre el derecho. Porque sobre el derecho el que va a administrar es el juez. Profesional, claro. Entonces, pero ahí es donde se requiere que ese juez ejerza esa función para la cual tiene que prescindirse de lo que quiere la sociedad. Y por ahí es difícil, yo lo veo en el jurado de enjuiciamiento, por ahí los políticos piensan mucho en términos políticos. No, mirá, a mí me conviene esto porque si no, ¿qué va a decir la sociedad? Y uno cuando está ocupando un lugar donde juzga jueces tiene que pensar más allá de que caerle bien o mal a la sociedad, tiene que pensar en hacer funcionar y que las instituciones perduren. Sin embargo, el poder político permanentemente quiere sumar al poder judicial, ¿no es cierto?, para operar en consecuencia. O al revés. Lo estamos viendo todos los días. Ahora, una sentencia que es adversa a la conducta o el signo partidario es una sentencia política. A mí me preocupa más que sea al revés, porque la política se tiene que ocupar de lo que pasa en la realidad ciudadana y constante, la justicia no. La justicia se tiene que manifestar por los hechos y por las pruebas que le presentan ¿Y por qué no los los imputados. Y después hay fiscales o jueces que terminan siendo ministros o candidatos a diputados o diputados. Entonces ahí es donde empezamos a ver de qué manera, o peor, o administraciones del Poder Judicial que terminan siendo ministros de Economía. A ver, todo este tipo de relaciones entre la justicia y el poder político es donde empieza a generar mucha preocupación. Y no tiene signo político, son todos iguales. No son todos iguales. Tira una raya, todos los políticos que llegan al poder quieren sumar a los jueces. ¿Por qué? Pero no pasa, no pasa en todos lados. Cuando hay connivencia el poder político y el poder ejecutivo y el poder judicial, bueno, en Estados Unidos los nombra el presidente a los jueces. Se nota claramente. Bueno, acá también. Sí, entonces, claro. bueno, en Brasil tuvimos un fiscal que metió preso a un presidente y que después fue ministro del presidente siguiente. Entonces, es muy difícil realmente. A ver, a mí no me preocupa de nuevo porque la conciencia, como creo que dijo la doctora, o la conciencia de cada uno de los jueces y obviamente la transparencia y el trabajo que tiene cada uno tiene que responder en sus sentencias y en cómo llevan los procesos judiciales. Y obviamente si uno es honesto o no se demuestra fácilmente. Ahora, cuando se involucran ellos en política, de nuevo, porque cuando la política se quiere involucrar y ponerle que no lo dejan es una cosa. Ahora, cuando la justicia se involucra en la política, nadie está diciendo nada. Entonces, este tipo de cosas están pasando en nuestra provincia y en nuestro país, y realmente nosotros tenemos que ponerle un punto en donde la justicia es independiente, hay una división de poderes efectiva, se utiliza la prisión preventiva para causas políticas, se utiliza la persecución de causas con la persecución de causas judiciales en la utilización de campañas políticas, se utilizan las denuncias falsas y la filtración de noticias y denuncias falsas
para los medios y para que la política pueda hacer su campaña política. Esto está pasando hoy en nuestro país. Pero y es pasó muy de la época de preocupante. Irigoyen a eso, ¿viste? Claro que sí. Acá lo más preocupante es que quedan en el medio los ciudadanos, como usted A dijo, esto, claro. que son los que menos poder tienen y son los más afectados por todo este tipo de cuestiones. Porque vuelvo a lo que realmente me gustaría en un próximo programa, si ser invitada, la duración de los jueces en sus mandatos. Eso es clave, porque están hace muchísimos años y ¿quién controla? Bueno, ahora ya no. Ahora ya no pueden más. La ¿no? Constitución nuestra establece un límite de 70 años. Siempre llegan a los 70 mientras dure su buena conducta. Si la conducta no es buena, ahí es donde son sometidos Claro, bueno, a al un jurado, jury o lo que jury. fuera, claro. Pero acá estamos hablando como que todo es ideal. El ciudadano es el que carga con todos los gastos, como dijiste hoy, tanto si gana o si pierde. Una sentencia que no le favorece y tiene que apelar, tiene que pagar, es otra instancia, y así sucesivamente. Entonces, eso de la sentencia que usted dijo es muy interesante, porque los jueces hablan a través de sus sentencias, pero los ciudadanos están capacitados económicamente para lograr una sentencia justa, llegando a todas las instancias que tiene el proceso. Ahora, nosotros tenemos 3 poderes. Poder ejecutivo, que involucra a todos los... El poder legislativo, todos políticos. Si los poderes políticos cuestionan la actitud y las sentencias de los jueces, ¿qué pueden pensar o qué pueden esperar del ciudadano común? A ver, yo creo que ahí hay una... No alcanzo a entender cuando el doctor Vittel habla de que la justicia se mete en la política. La justicia controla a todos los poderes del Estado y la justicia es política. Entonces los jueces hacen política, porque política quiere decir tomar decisiones colectivas. Eso es lo que hace públicamente además un juez también. Nosotros tenemos y no solamente en Argentina, en el mundo, una muy intensa politización de los asuntos judiciales, porque los otros poderes del Estado no resuelven los problemas que tienen que resolver. Esa es la otra mirada también de esto, es decir, el aumento de causas que deberían en realidad resolverse en el ámbito legislativo o ejecutivo también repercute en el funcionamiento del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que ser independiente y yo no coincido con que tengan que tener un mandato acotado porque eso va en contra justamente de desligarlo, de desvincularlo del poder político. Ese es el fundamento de que los jueces tengan inamovilidad mientras dure su buena conducta y le agregamos nosotros 70 en la provincia, 75 años a nivel nacional. Desvincularlos de las elecciones, desvincularlas del proceso político, de las presiones políticas. Con lo cual yo creo que es saludable que los jueces tengan inamovilidad. En todo caso, intensifiquemos los controles respecto de su conducta, pero cuidado con esto, que también lo decía el doctor Urturi, no puede volverse el juicio político un mecanismo para presionar a los jueces. Fíjate qué pasaría si no tuviéramos una justicia independiente con, por ejemplo, estos DNU que están saliendo últimamente, que son sistemáticamente en la gran mayoría declarados inconstitucionales. Ahora, si ese juez que declara inconstitucional, si eso que va llegando a la Corte dependiera luego de tener que ser renovado su mandato por el presidente, ¿y cómo va a votar ese juez? O sea, si el juez dice, mirá, me plantean la inconstitucionalidad de este DNU que plantea que a partir de ahora los abogados van a ser, bueno, esto lo plantea en un proyecto de ley, pero con el presidente, claro. Pero que lo haga y dice, tengo que renovar mi mandato el año que viene y me tiene que renovar el Ejecutivo, tiene que mandar mi pliego. Sí, ya está coartado. Y sería complicado esa declaración de inconstitucionalidad por parte de ese juez, salvo que sea un juez verdaderamente totalmente íntegro y que esté dispuesto a entregar su oficina y volver a la profesión, lo cual no es fácil, porque uno tiene que volver después de haber dejado para ingresar al Poder Judicial. Pero ese tipo de instancias suceden. También tenemos una Corte incompleta, un Consejo de la Magistratura a nivel nacional que fue intervenido por la Corte Suprema de la Nación muchos cargos el año vacantes pasado. En la justicia federal, increíble la cantidad de cargos vacantes, que el presidente no está mandando los pliegos porque se le ocurre no mandar. Que eso pasa por el sistema que tiene el Consejo de la Magistratura de la Nación. Acá no pasa eso, acá en la provincia no pasa más de un mes, 2 meses, que previo concurso se están designando los jueces. Bueno, ese es un punto de desacuerdo de la política. La Corte no está integrada, los jueces federales no están designados porque no hay consenso de los políticos. Exacto, en el Congreso no es claro. No de los jueces, por eso, absolutamente de que no están a la altura. Por eso es importante las mayorías y las minorías. Los políticos que tienen que consensuar para llenar las instituciones. Entonces en el Congreso empiezan a jugar los intereses de uno y otro bando y mientras el perejil o el pato a la boda es el ciudadano.
Sí, pero muchas veces la no designación de jueces tiene que ver con que tengamos una corte que no esté integrada completamente o que el Consejo de la Magistratura no se integre completamente o como pretende la política, digamos. Porque esta es la discusión, digamos, la utilización de los mecanismos de la República y de la democracia para los intereses políticos de ciertos sectores que muchísimas veces favorecen más a los intereses políticos de la justicia, en muchísimos casos, claro, que a los intereses políticos de la política o de lo que la política le interesa. Más allá de que cualquiera de ellos está mal o está bien, de acuerdo a cómo se lo vea, de acuerdo a los intereses que se esté tocando, pero lo cierto es que nadie está discutiendo esta situación. A ver, una corte incompleta habría que tener un límite, hasta cierto plazo hay para elegir los integrantes de la corte. Claro. Recordemos que cuando Cristina Fernández de Kirchner en el Congreso de la Nación no la dejaron, de nuevo, la oposición no la dejó nombrar y los medios de comunicación, etcétera, en ese momento, designar los jueces de la corte que faltaban. Raúl. Después vino Macri y los designó por decreto. Claro, pero cuando no es la oposición de Macri, es la del peronismo. Cuando no es la del peronismo, la del kirchnerismo. Cuando no es la del kirchnerismo, la radical. Y ahí la vamos llevando. Perfecto, pero justamente, de nuevo, y ahí es donde hay que invitar a todos a votar, digamos, porque ahí es donde influyen las mayorías y las minorías en el Congreso y el poder político y el no poder político de quién tiene la manija del poder. Pero creo que esa es otra discusión. Claro, que en no algún momento dijeron de que los jueces iban a ser sometidos al voto popular, que después dijeron que era un disparate eso, ¿no? Es inconstitucional, no está previsto en la Constitución y aparte, insisto, es peligroso. Someter a los jueces al clamor popular, claro, bueno, eso desde la Biblia, no, Barrabás y Jesucristo. No está calificado. Desde ahí en más sabemos eso. Imagínate los fiscales que vamos a tener. La gente que ahora pide una mano dura va a ser el fiscal que no le va a interesar las garantías constitucionales porque va a decir, no, mira, que le interesa. El ciudadano común quizás no está capacitado para eso, pero también tenemos el mecanismo de selección de los jueces que lo hace también el Consejo de la Magistratura, que también se debería reforzar un poquito más con el tema de la transparencia, ¿no? Porque tenemos una selección de magistrados, digamos, en donde tenemos un examen escrito, en donde, bueno, hay personas que se sacan 8, hay personas que se sacan 10, hay personas que se sacan 7, y por ahí queda Juan, que se sacó 7 y la de 10 quedó afuera por el tema de la entrevista personal, por ejemplo. Entonces debería, no sé si haber testigos quizá, o que sea público. Hay ciertas cuestiones que también tenemos que mejorar. ¿Y ahí qué hacen los colegios, los consejos? Por ejemplo, lo que sí, durante el consejero Regueiro, y esto es algo que el Chaco es pionero y que ahora lo están tomando en esto que tiene que ver con el Foro Federal del Consejo de la Magistratura, es que nosotros a los jueces, previo a designarlos, se le hace también un examen psicofísico, donde en ese examen, especialmente la parte psicológica, se ve el tema, también toxicológico, pero se ve, las condiciones de liderazgo, las condiciones de comportamiento, porque no ha llevado previo a que estén estos exámenes, a que por ahí jueces que pueden ser muy buenos desde el punto de vista académico, pero liderar un equipo de trabajo lleva mucho más, requiere mucho más que ser un erudito en la materia, requiere tener, ¿no es cierto?, tener estas habilidades que tienen que ver con esta cuestión de ser un líder, de formar un equipo, de llevar un equipo. Bueno, todas estas cuestiones se las toman en cuenta. Ahora, por supuesto, después es una cuestión democrática donde quien tiene 4 votos termina designando el juez. Más de una vez nosotros hemos quedado votando en soledad en la minoría, pero bueno, por ahí eso es lo que... Bueno, son las reglas. Sí, pero muchos eventuales magistrados les interesa mucho el voto de la abogacía, porque es el voto que legitima. Nosotros somos los únicos que llegamos por elección. Eso están calificados. Los abogados que estamos en el Consejo de la Magistratura. Ese es el mecanismo y hay que respetarlo y hay que saber llevar eso, pero también está bueno transparentar más, porque hoy por hoy tenemos que exigir la transparencia. Me quedan 4 minutos. ¿Se animan en un minuto? Porque el debate estuvo más que interesante, da para mucho más. Realmente yo no creí que se iba a poner tan interesante este tema, pero en un minuto cada uno, es decir, ¿qué propuesta harían para blanquear esta situación y favorecer la mala imagen que tiene la justicia hoy? En un minutito. No, bueno, brevemente, nosotros lo venimos trabajando porque creemos que la presentación de la declaración jurada de los jueces y magistrados en este momento es fundamental, el pago de impuestos a las ganancias es fundamental, que se incorporen a los controles de residencia y de gestión, tienen que ser parte de su manifestación de transparencia, y obviamente a mí me gustaría empezar a discutir la periodicidad
o en la cantidad de años en que puede estar, quizás no para que se lo saque, sino para que rinda un concurso, o que rinda por sus capacidades, o estar en óptimas condiciones para ejercer el cargo. Yo creo que estas son discusiones que se debe la sociedad. Desconozco, lo decía con los colegas antes de entrar. La ciudadanía reclama, ¿no es si cierto? Esto va a ser una reforma o no. Ahora me parece que, de nuevo, la ciudadanía tiene que conocer cuál es su justicia, quiénes son sus jueces, en qué condiciones están, y tiene que haber mecanismos transparentes para poder conocer todo este tipo de situaciones. Yo coincido con lo que él dice, a lo que le sumo en lo que tiene que ver especialmente con el Consejo de la Magistratura, volver al sistema de puntaje, que eso es una cuestión de modificación de la ley. Hoy por hoy los exámenes, lo que tiene muy bueno es que son anónimos, por supuesto. De hecho, hace poco hemos tenido un examen donde se ha vulnerado el anonimato por parte de uno de los postulantes, automáticamente quedó eliminado. Pero por ahí esto de puntuar para tomar esa diferenciación, que hoy no la tenemos, hoy están todos en un plano de igualdad, tomando un poco lo que dijo, ¿no es cierto?, la colega. Bueno, esto es y por supuesto, mejorar también lo que tiene que ver las exigencias para que también tendría que ser un proyecto de ley en lo que tiene que ver con el concurso para ministros del Superior de Justicia del Chaco, que es uno de los pocos provincias que tiene examen. Pero yo creo que ahí hay que trabajar un poco más en cuál es el tribunal. No puede ser que el tribunal sea solamente el Consejo de la Magistratura. Creo que hay que trabajarlo un poco más también a eso, que son todas iniciativas legislativas que estamos queriendo llevar adelante, en lo que tiene que ver con transparencia también, que se dé un debate para las elecciones por ejemplo, los abogados que representamos, que haya un debate público previo, que tenga acceso no solo a abogados y abogadas, sino para toda la sociedad, para que todos escuchen cuáles son las propuestas, qué es lo que uno dice y qué es lo que uno tiene que responder después, que en esto tiene mucho que ver también por ahí la prensa y la publicidad que se da a partir de ahí. Así que bueno, creo que son muchas las cuestiones que podemos mejorar, que tiene que ser de la vía obviamente legislativa, en una provincia que yo nuevamente resalto. Vamos a la vanguardia, yo estoy convencido, el mejor Consejo de la Magistratura, con otras provincias que tienen esto de que el gobernador es quien propone los jueces a la legislatura. No hay forma de convencerlo de que nuestro sistema es mejor. Ellos entienden que no, que tiene que ser el poder político el que lo apunta. Acá se ha dado, en la última elección de ministro del Superior de Justicia, que por ejemplo no salió seleccionado quien era el postulante del gobernador en ese momento, en turno, que estaba en vigencia. Esto no pasa en otras provincias y esto yo creo que hace a justamente una mayor transparencia, una mayor independencia del Poder Judicial, en la cual siempre es mejorable. Justamente, la ciudadanía hoy está reclamando transparencia, que no haya corrupción tanto en la política como en el Poder Judicial también. Entonces, que los jueces comiencen a ver esto para poder ellos mismos, a través de sus sentencias, a través de todos los mecanismos que tiene de acercarse a la ciudadanía, de acercarse a la abogacía, porque es entre todos la solución y no en soledad. La política no es un demonio, tiene que estar, porque eso garantiza nuestra democracia y también un poder judicial libre e independiente. Eso es lo que bregamos y eso también depende mucho del Consejo de la Magistratura. Creo que puede hacer mucho el Poder Judicial para mejorar la conversación pública, porque es un lugar donde se dan razones, todos buscamos las mejores razones cuando estamos sometidos al escrutinio público, así que creo que tenemos que mejorar el plazo razonable, ciertamente, teniendo en cuenta también que el proceso judicial tiene que garantizar las garantías de la defensa en juicio y el debido proceso. Hay que hacer un equilibrio ahí con la eficacia en el resultado de los procesos judiciales y rendición de cuentas. Creo que el Poder Judicial tiene que explicarle a la ciudadanía por qué se toma tanto tiempo para tomar decisiones. Eso tiene una justificación, pero creo que tiene que abrirse. Hay espacios en los que también se puede incorporar participación ciudadana, las audiencias públicas, cuando los temas son relevantes, como lo ha hecho la Corte. Creo que eso, ¿no? Plazo razonable, rendición de cuentas y objetividad también en la selección, mecanismos para objetivar, me parece que eso nos está haciendo falta. Bien, señores, el programa se nos terminó, pero hay 3 o 4 cosas como para rescatar. Rendición de cuentas. Es absolutamente necesario que así lo hagan, porque no son dioses, son ciudadanos comunes que de una u otra manera la población le ha dado la posibilidad de que administren justicia con justicia. La celeridad que es necesaria, que todo el mundo reclama, no puede ser que un juicio dure 5 o 10 años. Esto es un disparate, además de los costos, la falta de darle la solución a quien la está reclamando. Hacer un debate público sobre toda esta cuestión, que no sea vinculante, no importa,
pero que se enteren de una u otra manera y de forma adecuada a través de los medios lo que la gente necesita, que yo creo que lo saben, pero no lo están llevando adelante. A veces por limitaciones, otras veces por connivencia, otras veces por conveniencia. Lo cierto es que estos debates, como el que hicimos hoy acá, son absolutamente necesarios hacer para llevar un poco de claridad a este reclamo que hace la gente y que lamentablemente erosiona en forma permanente la garantía que nos tendría que dar la justicia a todos nosotros. Y por sobre todas las cosas, ¿sabe qué? La confianza, que hoy no la tenemos. Nos vemos el próximo jueves con más desafíos. Hacerle un cantero por lo menos unas estacas. ¿Cuánto el espesor? 18. ¿Dónde está 18? De hormigón. NBCH es el banco que está presente para acompañar el crecimiento y el desarrollo. Estamos en cada proyecto, en cada historia y en cada paso. Conocenos en www.nbch.com.ar. NBCH. Este es tu banco. Vení a Casinos Gala y viví tu día de suerte. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. Te invitamos a conocer nuestro nuevo Blue Store de Avenida Castelli 475 y como siempre en nuestros locales de 25 de mayo 768, Bedia 86 y 9 de julio 1800. Envíos al interior. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. La Quebrada, lo más en todo. Fiambres, lácteos, panificados, aceites, comestibles. El mejor precio de Resistencia. Del proveedor al consumidor. No lo dude, La Quebrada, el mejor. Avenida Edison 1350. Anunciamos Ahora Más Campo. Un plan integral de 11 programas que alivia, asiste y protege al campo. Más de 4.000 productores asistidos con más de 7.000 millones de inversión. Estamos cerca del campo y vamos por más. Gobierno del Chaco, Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible. Unicobros es la solución para comercios, profesionales y emprendedores. Una herramienta segura y accesible para vender y crecer. Simple, sin complicaciones. Encontranos en www.unicobros.com.ar. ¿Qué son los centros de contención? Son centros de asistencia y contención a personas en situación de calle, habilitados para brindar abrigo y acompañamiento profesional. Si usted conoce o ve a alguien que necesita ayuda, puede comunicarse de forma inmediata en los siguientes números: 3624 337439 o 3624 336377. Gobierno del Chaco, Ministerio de Desarrollo Humano.